nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, Somos todas hechos. son hechas nuevas. Amén. ¿Cuántos aquí somos nueva criatura? Aleluya. Somos nuevas criaturas por la preciosa sangre del Señor, por el amor del Señor. Entonces, ahí estamos. Somos nueva creación de lo alto, obra de la palabra y del Espíritu Santo. Somos una obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, como le dijo Jesús a Nicodemo, que teníamos que nacer del agua y del Espíritu. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y para nacer a la familia de Dios hay unos pasos que es necesario llevarlos a cabo, es necesario seguirlos. Y el primero de ellos es reconocer el pecado, ¿cierto? Casi Amén. siempre la gente, pues antes de acercarse a Dios, no reconoce su pecado antes que se le predique. De alguna manera, la gente considera que es muy buena en su manera de vivir. ¿Es así o no es así? Sí, pastor. Exacto, la gente considera que es buena, la gente considera que no tiene de qué arrepentirse, la gente considera que es muy correcta, que a nadie le roba, que a nadie mata, que pues por lo cual no tiene necesidad, ¿cierto? Sí, y de hecho, cuando uno busca del Señor, los primeros en atacarnos son esas personas que nos dicen, bueno, ¿y ustedes por qué se metieron evangélicos? Si ustedes son unas buenas personas, ¿por qué son aleluyas? Ustedes hacían esto, Ujú. pero es que el hecho de uno ser buena gente, uno viene con mancha del mundo. Claro, claro, y hay o sea, todo en cada ser humano, aunque sea la Santa Teresa de Calcuta, hay manchas, hay pecados, hay malos pensamientos, hay malos deseos. Recordemos lo que leíamos hace 8 días acerca del Evangelio, de todas esas actitudes que salen del corazón y no necesariamente son, o sea, muchas de ellas muchas veces no llegan a materializarse como el asesinato. Muchas personas no llegamos a asesinar a otra persona o a caer en las drogas quizás, o cosas pues como escandalosas, pero pecado, todo lo que es pecado y allí la lista es muy larga. Si uno va, por ejemplo, a Gálatas 5:19 en adelante, hay una lista larguísima allí de cosas, de obras de la carne de las cuales uno tiene que arrepentirse. Entonces, Romanos 3:23 es una palabra en cuanto a eso muy clara que dice, por cuanto todos pecaron y Están están destituidos. destituidos de la gloria de Dios. Amén. Allí el apóstol Pablo viene hablando de judíos y de griegos, haciendo, o judíos y gentiles, no pues griegos como raza, sino hablando de judíos y gentiles. Y él hace un análisis de lo que eran los judíos, de todo lo que han sido también los gentiles, y llega a la conclusión que sencillamente todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, dejando solo un camino, o sea, si todos están destituidos, el único camino es un Salvador. El único camino es la misericordia de Dios. Muy bien. Entonces, como ese primer paso básicamente es reconocer que somos pecadores. Segundo paso, creer en Cristo. Jesucristo murió para salvarnos. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? ¿Lo puede leer Minerva, por favor? Ya lo busco, pastor. Muchas gracias. Primera de Juan. 1:7. ¿Juan o primera de Juan? Primera, Primera de Juan dice, ¿Juan qué? 1:7. 1:7 dice.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien, Minerva, muchas gracias. Entonces, si andamos en luz como Él es luz, Amén. tenemos comunión unos con otros y la sangre de nuestro precioso Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, el segundo paso es creer. Y mire que es tan tremendo porque creer parecería que fuera complicado. De pronto usted lo mira como una acción difícil. A veces, a veces para uno pareciera que creer es muy difícil, pero creer es lo más fácil que puede existir en todo el universo. De hecho, hay un general de Dios que dijo que Dios ama tanto al ser humano que la única condición que Él puso para que seamos lavados, limpiados y seamos aceptados en su reino es la más fácil que pudiera existir, que simplemente creer, la fe, porque a veces parecería que es muy fácil creer y puede ser que para usted y para mí sea fácil creer, pero por ejemplo, cuando una persona ha asesinado a otra persona, es una tarea difícil creer que ese delito le pueda ser perdonado sin ir a la cárcel, por así decirlo, porque el perdón para vida eterna, el perdón de los pecados, no requiere de una prisión, no requiere de un castigo en esta tierra por medio pues de las leyes, ¿cierto? Se habla son dos cosas diferentes. Entonces, una persona que ha cometido un delito tan terrible y tan grande, considera que tiene que pagar, ¿cierto? Para poder ser perdonado, pero no. Delante de Jesús no tiene que pagar nada. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por él, Claro. que Jesús ya entregó, o sea, el pago que le pertenecía, la cárcel que él tenía que pagar. Obviamente eso no exime a la persona y si las autoridades lo cogen y lo encuentran culpable de un asesinato, pues naturalmente va a tener que pagar, porque no puede decir, no, yo ya conocí a Jesús y entonces ya no tengo que pagar, pues obviamente que delante de las leyes naturales él tiene que Sí, pagar si pues llegan a agarrarlo o a justiciarlo pues por esa razón, hay ¿cierto? veces que la sociedad es la que juzga y la que señala. Allá donde nosotros asistimos, llegó un señor, de hecho se me vino ahora a la mente, pobrecito, él encontró a su esposa acostada con otro hombre. Mm, Y de hecho le habían dicho que estaba con un hombre, pero después lo encontró con otro en la cama. Y él mm. hacía colchones y tenía agujas grandes de hacer colchones y con la misma aguja la mató. A la propia Y esposa. a su esposa porque lo encontró con el hombre. El hombre se fue huyendo. Luego él se fue, tenía sus dos hijas y él se fue de la casa y salió huyendo. Luego la policía lo Ujú. encontró, alguien lo denunció, lo encontró en una finca y se lo llevaron preso. Pagó su condena. Pero jamás sus hijas fueron a verlo, o sea, lo condenaban. Y luego Mm. lo sacaron ya porque pagó su condena, creo que fueron 20 años que le dieron al Señor. 20 años, 20, 25, él salió y luego se fue a refugiar a nuestra iglesia. Allá lloraba, lloraba, lloraba. Salió enfermo con una enfermedad de cáncer de próstata y cada rato el Señor me pedía oración. O sea, él sentía que Dios no lo había perdonado. Y yo le decía, vea varón, Eso ya. es lo que te digo, Minerva, o sea, o sea, le cuesta Y, creer. entonces sus hijas se le iban a hacer las quimios y sus hijas nunca lo perdonaron. Él murió solo, se murió hace poquito.
y murió y Wow. sé que se fue con Cristo porque cada rato hacía la oración de fe, cada rato hacía la oración de fe y le pedía a Mm, Dios que lo sacara de ese momento, de esa historia y de todo lo que vivió. Pero ese señor lloraba cada rato, pobrecito, no tenía nadie quien le diera un plato de comida, pastor. Sus wow. hijas lo abandonaron y nunca lo perdonaron, lo acusaban y lo acusaban. Mire, mire precisamente, o sea, y qué tremendo que mencionas ese ejemplo porque es lo que estábamos hablando. O sea, que creer es muy fácil y en realidad es lo más fácil, pero cuando una persona tiene en su corazón, mire que aunque él había pagado una condena de 20 años, todavía él pensaba que no era digno del perdón de Dios. Y es tremendo, y amén. Creemos que se fue con el Señor Sí, pobrecito. y que Dios en su divina misericordia le dio esa convicción en el corazón de que fue perdonado, pero wow, impresionante. Murió solito en el hospital y una prima lo enterró. Sus hijas no vieron al sepelio ni nada. O sea, no lo perdonaron. Wow, increíble, Y increíble, pobrecito, increíble. parecía demasiado, lloraba mucho. Y ella, o sea, me parece muy tremendo porque pues, bueno, quién sabe también todo lo que le tocó vivir a esas niñas No, después de esas que la niñas mamá las cogió murió su ese mamá, rollo. la criaron, pero se dejaron llenar de odio porque fue que ellas vieron cuando su mamá la mató. O sea, no vieron en el acto de pronto que la mató, pero sí la vieron muerta. Y fue mi Ah, papá, y fue mi papá. No lo ah, perdonaron nunca, ni nunca lo fueron a ver a la cárcel. Y ese señor lloraba por sus hijos, yo por sus dos hijas, y estaban bien, pastor, porque una de ellas está súper bien en Barranquilla y aún así no auxiliaba al Señor. qué tremendo. Wow, si hay gente que le Duro, toca ¿ah? vivir vidas muy terribles. Sí, Obviamente que también, pues, son consecuencias de los actos, ¿no? sí, Obviamente que aunque pasara lo que pasara y pase lo que pase en esos casos, uno nunca, nada justifica un asesinato, ¿cierto? sí, sí. Lo que tenía que hacerle a él era pues dejarla, terminar con ella, terminar la relación y bueno, pero Él son decía que él la casos. amaba mucho, que él Wow, la amaba obvio. demasiado, y sus hijas estaban pequeñas. Son Claro, mujeres, ¿verdad? Que no se saben sostener. wow, muy terrible. Bueno. Vamos a seguir avanzando. Entonces, esa parte del creer es un paso importantísimo. Y también debe haber un arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero de corazón. Apartarse del pecado, venir con humildad delante de Dios. Y aquí llegamos a una nota pues muy importante, y es que no es solo aceptar a Jesús, ¿cierto? Porque a veces yo tengo un poco de problemas con esa frase, acepta a Jesús en tu corazón, debes aceptar a Jesús. Y a veces, o sea, me parece que esa frase se queda muy corta, porque Jesús es el Dios de los cielos, de la tierra. Jesús está ofreciendo un regalo demasiado grande, demasiado glorioso, demasiado maravilloso como para que luego tenga pues como que de alguna manera casi rogar para que alguien lo reciba. Yo creo que más que eso, pues aunque lo manejamos pues de esa manera y el Dios en su divina misericordia, pues al que le abre el corazón, entra en el corazón y lo transforma, pero debería ser precisamente clamar por el perdón de Él en nuestro corazón, por el perdón de Dios en nuestro corazón. Y la pregunta debería ser si, no si yo acepto a Jesús, sino si Jesús me acepta a mí, ¿cierto? Wow. Sí. Esa debería ser la pregunta correcta, porque, pues imagínense, Dios, o sea, Jesús nos llama por amor, pero Él no nos necesita. Nosotros sí necesitamos a Jesús. Nosotros sí lo necesitamos. Qué lindo es el Señor. Muy bien. Luego creer y confesar. Son dos verdades.
muy necesarias para el nuevo nacimiento. Pastora Diana, ¿me puede ayudar leyendo ese texto, por favor, de Romanos 10, 9 al 10? Sí, señor. Muchas gracias, Pastora Diana. Creer y confesar. Amén. Creer y confesar. Bueno, dice así la palabra de Dios. Romanos 10, del 9 al 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Pastora Diana. Entonces me parece algo allí precioso y es que con el corazón se cree para justicia. O sea, mire qué importancia la palabra fe o creer, porque eso es lo que realmente nos justifica. La fe, el creer, nos justifica delante de Dios. Y es lo mismo, para Dios es lo mismo perdonar el robo de un lápiz que un asesinato y que cualquier pecado, el robo de un banco, cualquier pecado. O sea, Dios no clasifica los pecados como que unos sean más difíciles para perdonar que otros. Dios básicamente dice, tienes que arrepentirte de corazón. Hermano, pecado pequeño, pecado grande es pecado. Exacto. Entonces, Pecado, ahí lo que se requiere es de un Salvador. Lo que se claro. requiere es de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. Porque tan inadecuados somos o incapaces somos de deshacernos del pecado, de un mal pensamiento, como si fuera el caso de un asesinato, como el caso que acabaste de mencionar, mi hermana Minerva. O sea, somos Pastor, completamente incapaces, por lo cual necesitamos es la misericordia de Dios. Marlon, bienvenido. Amén, pastor. Necesitamos es Ujú. la misericordia de Dios en nuestros corazones y la misericordia de Dios nos justifica por medio de la fe. Dice allí, porque con el corazón se cree para justicia. Inmediatamente tú crees que Jesús te perdonó, en ese exacto momento eres justificado, presentado delante del Padre completamente blanco. Y luego, con la boca se confiesa para salvación. O sea, la confesión nos mantiene en esa salvación. La confesión, mantenernos confesando a Jesucristo como el Señor de nuestros corazones, es lo que nos va a mantener en esa salvación. Entonces, creer es una convicción firme que lleva a decir, o sea, que lleva a decidir en el corazón. Una Eh, convicción firme. Sí, Pastor, sí, Marlon, adelante. Dios le bendiga a todas y a todos. Amén. Una pregunta, am, yo creo como usted decía, que para Dios todos los pecados, como usted dijo, tomar un lápiz o robar un banco, pero la pregunta es, em, ¿Dios se enojará lo mismo con todos los pecados? O sea, como los perdona igualmente, pero ¿verdad? Entonces, Dios digo, se enojará lo mismo que se case una mujer con mujer, hombre con hombre, o que alguien vaya y pues robe una gallina. O sea, tendrá el mismo impacto en el Señor, se enojará de la misma manera. Interesante pregunta, Marlon. Pastor. Se lo sabe Dios. Sí, Créame que es muy, muy buena pregunta porque no me había detenido a pensar en eso. sí, Sí, en realidad, pues obviamente que el enojarse de Dios, yo creo que en el momento que estamos en el tiempo de la gracia, Dios ha establecido como un tiempo de amor
y de misericordia, pero obviamente Dios no puede dejar tampoco de lado esa parte de la justicia y de enojarse, porque Dios al ser perfecto tiene los sentimientos, es perfecto en sentimientos, es perfecto en emociones, es perfecto en amor, es perfecto en pureza, es perfecto en santidad. El enojo, pues obviamente puede ser que sí haya mayor enojo por uno o por otro, pero la clave está en que Él se ha comprometido a perdonarlos todos. Ese es el compromiso y la sangre del Señor derramada en la cruz perdona todos los pecados, desde el más grave hasta el más sencillo. Muy bien, entonces confesar es hablar con sinceridad de corazón. La Biblia revela que Jesús murió públicamente por nuestros pecados. Cuando usted cree en su corazón y públicamente confiesa con su boca, Dios le perdona sus pecados, lo limpia de toda injusticia y le otorga la salvación. O sea, sencillamente es algo que pues uno a veces considera casi injusto, ¿cierto? Ese amor, esa misericordia, esa bondad de Dios. Escuchaba algo de, ahora estamos hablando mucho de Esaú y de Jacob, que en una ocasión un hombre a un erudito bíblico, un alumno, algo así como eso, le dijo, doctor, yo tengo un problema con el pasaje donde dice en Malaquías que amé amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Entonces dice que este alumno no entendía y decía, tengo problemas para creer o interpretar ese versículo, porque si Dios es amor, dice que ama a Jacob y aborrece a Esaú. Y entonces el erudito le contestó diciendo, yo también tengo problemas con ese versículo. La verdad, solo que mi problema es un poco diferente que el tuyo. Yo no entiendo es por qué Dios amó a Jacob. ¿Por qué dice que amó a Jacob? Y es donde tenemos que ubicar esto dentro de la elección divina, ¿cierto? El apóstol Pablo dijo en Romanos, a quien quiere endurece y a quien quiere, ¿cómo es? A quien quiere endurecer, endurece y a quien quiere, bueno, como ablandar, por así decirlo, para arrepentimiento, a él se lo permite. Y entonces uno dice, pues hablando de Faraón, porque endureció a Faraón. Entonces dice el apóstol Pablo allí que me encanta ese juego de palabras y lo que dice el apóstol Pablo. Dice, entonces dirás tú, y entonces, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se enoja con el que se endurece si, si de alguna manera Dios mismo es el que permite que se endurezca? Y con Faraón dice directamente que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces, allí dice el apóstol Pablo, entonces alguien dirá y entonces preguntará y entonces ¿por qué se enoja? Y entonces responde el apóstol Pablo, dice, porque, oh hombre, ¿quién eres tú para decirle al alfarero lo que debe hacer? Tú eres simplemente masa y la masa no le dice al alfarero cómo debe diseñar el vaso o hágame de esta manera o hágame de otra. Entonces, donde nosotros tenemos que confiar siempre en es en esa gracia y que por su maravillosa gracia nunca vayamos a ser endurecidos. Porque ahora hablábamos en la clase anterior del orgullo, que fue muy fuerte el orgullo de Edom y la soberbia y todo esto. Y a veces el orgullo lleva a las personas al punto del engaño que consideran que están haciendo muy bien, se considera que se está haciendo muy bien las cosas. Y hay un texto que
el Señor me traía a colación con respecto a eso y es los fariseos. Cuando Jesús les estaba hablando a los fariseos de una viña que Dios entregó a unos labradores, de la viña de los labradores malvados, Claro. que envió a un siervo y lo apedrearon, envió a otro siervo y lo apedrearon, envió a otro siervo y lo apedrearon. Luego dijo, enviaré a mi hijo porque tendrán misericordia de mí, También lo y a él lo pedreó. mataron. Y Claro. cuando ellos se dieron cuenta, interpretaron que estaba hablando de ellos mismos, dijeron, Dios nos libre, porque ellos no querían, de alguna manera, no querían estar en contra de la voluntad de Dios, pero el orgullo del conocimiento los había llevado a estar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, eh, es algo que uno debe mantenerse, procurar mantenerse humilde, dependiendo del Señor y rogándole que nos mantenga sensibles a Él, porque dice que a quien quiere endurecer, endurece, y a quien quiere, se me olvida la otra palabra, pero yo creo que usted la sabe mejor que yo. Está en Romanos 10. Entonces, bueno, confesar, para retomar aquí, es muy importante. La palabra confesar nos va a mantener y el Señor nos perdona de todo pecado. ¿Por qué nos perdona? Por gracia y misericordia, sencillamente. Muy bien, hijos de Dios. Juan 1:12 al 13 dice, los que le recibieron, los que reciben a Cristo son hijos de Dios. Marlon, ¿por qué no me hace el favor y lees ese texto? ¿Tiene acceso a la Biblia? Juan 1:12 y 13. No te estamos escuchando, Marlon. Tiene el micrófono Ok, pausado. Ahora sí. Ajá. amén. Gracias. Ok, Juan 1, 12 y 13. Ok, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén, Marlon. Entonces vemos allí algo muy lindo que sigue operando allí. Misericordia de Dios, gracia de Dios. Se abre un camino por medio de Jesús. Allí dice, desde el versículo 11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Vieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, de voluntad humana, sino que son engendrados por la voluntad de Dios. Entonces, en nuestro precioso Salvador tenemos esa bendición. En nuestro precioso Salvador tenemos esa gracia. ¿Quieres aportar algo al respecto, Marlon, de ese texto que acabaste de leer? Ok, sí, déjenme leerlo otra vez. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de... Bueno, yo creo que, eh, bueno, lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Que Amén. los judíos pensaban de que ellos eran los únicos Ujú, que podían estar cerca de Dios, pues, que tenían ese privilegio de como... eh, eh, tener la misericordia de Dios. Ellos pensaban, ujú. y aún todavía piensan también que ellos son los elegidos, pero la Biblia a mí me dice, nos dice a todos que Dios es para los que le recibimos, para los que Amén. creemos en Él, ¿verdad? Que nos ha dado ese privilegio de contar con Él, de hablar con Él, de llevarlo a nuestros corazones, porque Dios está en nuestros corazones cuando le recibimos, cuando le reconocemos, cuando confesamos, Él comienza a morar en nuestros corazones y Él va donde nosotros vamos. Él está Amén. con nosotros, amén.
Amén, Marlon. Muchas gracias por tu aporte. Mi hermana Minerva, ¿me puedes buscar ese texto y leerlo, por favor? Juan 6:37. Amén. Esa es la realidad. Tenemos que recibir a nuestro precioso Dios en nuestro corazón y vivir para Él. Y ahí entramos a la familia de Dios de una manera milagrosa y maravillosa. Adelante, Minerva. Juan 6:37. Y dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Muy bien, entonces vemos allí, porque estamos hablando básicamente del nuevo nacimiento y de la salvación, del confesar, del mantenernos en ese nuevo nacimiento, de esa gracia de Dios para mantenernos en la familia de Dios. Entonces, toda persona tiene derecho a la salvación. ¿Estás de acuerdo, Minerva, con eso? ¿Cómo? Que toda persona tiene derecho a la salvación. Claro, todos tenemos derecho. Lo que es que Amén. todos no la asumimos y todos no la queremos, porque nosotros la queremos, pero hay personas que de pronto no se quieren arrepentir. Y para obtener Exacto. salvación hay que tener arrepentimiento. Amén. Entonces, exacto. Allí dice en ese texto que acabaste de leer, Minerva, que el que viene al Señor, el Señor no lo rechaza. Y es precioso y así es. Todo el que viene al Señor, No le echo fuera, dice. Él no lo echa fuera, Él no lo rechaza. El que viene por fe, el que se acerca al Señor, el Señor no lo echa fuera. Entonces, mientras la persona viene, perdón, mientras la persona vive, tiene el derecho de ser salvo. Hay otro texto de la palabra de Dios que mientras haya vida, hay esperanza. Y otro texto que dice en Hebreos 9:27 que dice, por cuanto está estipulado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero entonces, mientras la vida está en la persona, hay una esperanza. Está el derecho de ser salvo y mientras más pronto decida esa persona ser salvo, va a ser muchísimo mejor porque nunca va a saber cuándo será su último día en esta tierra. No lo sabemos. Mire, un caso de el hermano de un pastor amigo esta semana pasada. Él se había ido para España. Ellos son de Cali. El pastor que es amigo mío, lo conocí hace como un año, vive acá en New Jersey. Y su hermano se fue para España. Y estaba trabajando allá, hacía como un año, tranquilito, trabajando. Un muchacho como de 43 años, todavía pues muy joven. Y la semana pasada le dio un paro cardíaco y ahí se quedó. Santo. Trataron de revivirlo por todos los medios y ahí se quedó. Entonces, o sea, qué efímera es la vida, familia. Mi papá siempre decía, la vida es tan delicada como apagar una vela. Así sí, Mire lo fácil que se apaga una vela, ¿cierto? sí. Y así es la vida nuestra, así es la vida. Puede ser tan fácil la muerte, que llegue la muerte, que se extinga nuestra vida como apagar una vela. Entonces, mientras la persona vive, tiene ese derecho. Pero como decía ahora Minerva, desafortunadamente muchas personas no lo eligen porque no se quieren arrepentir. Y ahí es donde también quiero que leamos ese pasaje. No sé si la pastora Diana me hace el favor y lo lee. Es de Juan 3:14 al 21 porque ese es un pasaje muy claro, lleno de amor, lleno de misericordia de Dios, pero muy confrontante también a la vez, y donde nos deja ver mucha claridad de por qué las personas no se salvan, de por qué, aunque está esa oferta tan maravillosa como dice Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación La tan grande? grande. Si la menospreciamos, desafortunadamente la gran mayoría de la gente insiste en menospreciarla. Y como decíamos en la clase anterior, la gran mayoría de la gente elige el plato de lentejas en lugar de la salvación. Wow. Entonces, adelante, pastor.
Sí, señor. Juan 3 14 al 21, pastora. Muchas gracias. Sí, señor. Dice así la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el Esa es la clave de ese pasaje, pastora. O sea, que la luz viene al mundo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. Prefieren las tinieblas. Y ahí va a explicar por qué. Dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Muchas gracias, pastora. Ese es un Amén. pasaje muy precioso, es un pasaje muy lindo, donde se nos ofrece gratuitamente la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que nos regaló a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero en esto consiste la condenación, en que aunque la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, es una realidad ineludible, pero nosotros tenemos que, bueno, permanecer en ese nuevo nacimiento y tratar de ayudar a las más personas que podamos, de ayudar a las personas que más podamos para venir a ese nuevo nacimiento. Pues el nuevo nacimiento no se limita a otorgarnos privilegios en la eternidad solamente, sino que comenzamos a disfrutar la condición de hijos de Dios desde que creemos aquí en la tierra, desde que recibimos al Señor y nacemos de nuevo, ya pertenecemos a la familia de Dios. Ahora ese es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Minerva. Ahora es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la pastora Diana. Y así sucesivamente. Pastor. Entramos, Oh. entramos a la familia de Dios. Adelante, Marlon. Porque dice aquí lo que leía hermana pastora Diana, dice, porque da la respuesta de lo que estaba leyendo, pues, porque Ujú. todo porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz no viene de la luz, No viene para a que la sus, luz para no ser para expuesto. no ser expuesto, sí. Ujú, Pero este, digamos, este es un mensaje para las personas impías, para personas que no tienen a Dios prácticamente se está ujú, refiriendo. Pero, pastor, esto es un mensaje también para la iglesia, porque hay ujú. personas en el pueblo, en el pueblo, hay personas que no permiten que, que otro que venga de afuera como le digo, direccionado por el Espíritu Santo, diga cosas que lo van a exponer a la persona que está dentro de la iglesia. O sea, no permito, o sea, en otras maneras, un mensaje para la persona que no conoce de Dios, pero esto también pasa dentro del pueblo de Dios, Eso, no quieren que ese es sean un, expuestas, ¿no? amén. Ese es un pasaje, Marlon, para todo el que practica lo malo, aunque tenga Ujú, 20 años en la iglesia. ujú. No quiere exponerse a la luz, no quiere venir porque cuando estamos en Jesús y venimos a la presencia de Dios, tenemos que exponer todo delante de Dios para poder ser lavados, limpiados, purificados, ¿cierto? O sea, por eso se necesita, el cristiano necesita de un arrepentimiento y de humildad todo el tiempo, ¿cierto? Porque como cristianos, uno como cristiano, pues desafortunadamente sigue teniendo fallas, pero hay que exponerse a la luz, ¿cierto? Hay que exponerse siempre a la luz porque el Señor es el que nos lava, nos lavó, nos lava y nos lavará. Él promete lavarnos continuamente, constantemente.
pero obviamente que sí se aplica más al inconverso, al que no ha venido al Señor y no quiere como venir a la luz para que sean expuestas sus obras. De todas maneras, obviamente es muy aplicable en los dos casos, sobre todo pues al que está practicando algún tipo de pecado, que está practicando sobre todo que no quiere soltarlo. O sea, como un pecado oculto, un pecado que tiene y que no quiere ser como libre de ese pecado, no quiere soltarlo, no quiere venir a la luz, no quiere que sea expuesto para, pues, para mantenerse allí escondido. Pero es muy grave eso. Muy bien, las diferentes religiones del mundo tienen bien delineados ciertos métodos y procedimientos para la salvación, pero todo depende del hombre, todos dependen del hombre. En otras palabras, el hombre salvando al hombre. Entonces aquí vemos un contraste con este pasaje que acabamos de leer, que nos lo leyó la pastora, porque Dios nos dice que Él nos ofrece la salvación por la fe, gratuitamente. ¿Qué dice? El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero el hombre insiste en salvarse por sus propios medios. Todas las religiones del mundo, todas establecen parámetros, formas de vida. Vaya a ver a los musulmanes, por ejemplo, cosas muy drásticas, cosas muy fuertes. Las religiones, por ejemplo, como la religión católica, establecen sus parámetros como para procurar que por medio de esas buenas obras el hombre se salve. Pero esto no lleva a ninguna, ¿cómo se le llama? A ninguna, no, o sea, no, eso no va a, no va a dar ningún fruto, por así decirlo. No va a dar ningún fruto porque definitivamente dependemos de Dios. Es como pastor, como cuando, no sé si el apóstol Pedro o Pablo le dijo que ellos pensaban que para ser parte del pueblo de Dios tenían que ser circuncidados. Y él le dijo, es que la circuncisión no afecta, no, es solamente duele el cuerpo, pero no afecta el corazón. Ujú. Entonces, yo de lo que usted está hablando, de los musulmanes y muchos grupos así, Religiones, ajá. religiones y todo eso, porque yo tengo muchos amigos musulmanes y platicamos bien abiertamente y Ujú. todo eso, pero algo que yo veo, ellos se llaman la comunidad, o la comunidad y todo eso, nosotros la comunidad, y por medio de la comunidad vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Entonces lo que ellos hacen, tienen mucho poder económico, van y ayudan, ¿ve? Y por medio de las obras que Ujú. usted acaba de hablar ahora mismo, hacen una iglesia y comienzan por medio de las obras a atraer gente, a convencer gentes, y la Ujú. gente pues es engañada a veces porque la ayudaron, pero no fue porque Claro. afectó el corazón, no fue porque algo sintió en su corazón. Amén. Claro, y consideran que por medio de eso se puede obtener la salvación, como los Ajá. artistas que hacen de todo y hacen obras de caridad y piensan pues que eso los va a salvar. Y de hecho, mucha gente dice o se va caminando con pies descalzos para visitar un monumento y dicen, wow, ya me gané el cielo. Entonces, hay muchas cosas que la gente hace en sus fuerzas pero que en nada, ni en un poquitico le van a ayudar para su salvación. Solamente es un engaño del enemigo para tenerle ahí enredado haciendo lo que le dé la gana, porque entonces, ¿qué sucede? Como la gente hace una buena obra, piensa que ya ganó muchos méritos con Dios, muchos méritos en el cielo, entonces puede seguir haciendo lo que le dé la gana, pero con Cristo, o sea, las cosas son muy diferentes. La vida cristiana es muy diferente porque no se trata de una religión de práctica de cosas que me hagan sentir bien. Se trata de una relación con Jesús, de una relación con el Espíritu Santo
donde el mismo Dios, cuando yo soy sensible a Él y busco su maravillosa presencia, está conmigo y me enseña por medio de su preciosa palabra lo que es bueno y lo que es malo, y donde si yo no sigo su voluntad y no hago lo que es correcto de acuerdo a su voluntad, entonces él mismo me hace sentir, él mismo me hace saber que estoy haciendo mal. Entonces ahí está pues la gran diferencia. Y aquí Efesios 2 8 y 9 dice es un pasaje muy lindo donde dice, por gracia sois salvos, no por medio de vuestras obras, dice, no por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, siempre nos deja eso muy claro el Señor, que no es por obras, y la gente querrá decirle a la gente que haga obras buenas y con eso es suficiente, pero solo será un engaño. El pecado es la brecha entre Dios y el hombre. Es la condición que le impide entrar al reino de Dios. O sea, lo que nos impide entrar al reino de Dios es el pecado. Y el pecado, como lo leíamos hace 8 días, vuelvo y lo recuerdo, está incrustado en el corazón, en la naturaleza del hombre. Y como bien mencionaba hace rato mi hermanita Minerva, que muchas veces a ellos les decían recién convertidos, pero ¿y ustedes para qué se metieron a esa religión si ustedes son buenas personas? Entonces, las personas nos ven como buenas personas, pero la condición del corazón solo lo conoce uno mismo. Y cuando uno viene a Jesús y se mira en el espejo de la preciosa palabra de Dios y se mira en el espejo de Él, de su perfección maravillosa y que nos dice que para entrar al reino de los cielos debemos ser santos como Él es santo. Wow, uno dice, Dios mío. Tengo que sacar tanta cosa mala que hay en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, y es donde reconocemos para arrepentimiento y por la gracia de Él somos perdonados para salvación. Entonces, decir que, o sea, el pecado es la brecha entre Dios y el hombre, es la condición que nos impide entrar al reino de Dios, o sea, decir que obras y cosas pues como las que estaba mencionando hace un momento y veníamos mencionando, nos van a salvar, es como si intentáramos meter fuego dentro del agua o dibujar un círculo cuadrado. No hay forma que el hombre pueda entrar al reino de Dios en pecado. No hay forma. No existe la forma. La salvación es un regalo. Si el hombre hubiera podido salvarse a sí mismo, no hubiera habido necesidad que Dios sacrificara a Jesús. O sea, si el hombre se pudiera salvar a sí mismo, ¿para qué iba a morir Jesús en la cruz? Entonces, su muerte hubiera sido en vano. Jesús no es un camino, Jesús es el camino. El único camino y el único suficiente Salvador. Y su gloria Él no la va a compartir con nadie. Por eso es que tiene que ser rendidos a Él. Muy bien. Y ya para terminar, pues aquí hay unas pequeñas preguntas prácticas para que las respondamos acá de una vez. ¿Cuáles son las tres clases de muertes? ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de tres clases de muertes? Minerva, ¿cuáles son las tres clases de muertes? Minerva está por ahí, entonces Marlon. ¿Cuáles son las tres clases de muertes? De muerte. Am, la muerte física, la muerte espiritual. eh, Hermano, ya, bueno, Vela. a ver, Tranquila. entonces, ya que vino, contésteme la otra, entonces, hermano, porque me La falta a mí. última. Ajá. Sí, ¿Cuáles son las tres clases de muerte, Minerva? Muerte física, muerte física. Ujú. muerte espiritual
La Ujú. otra. Y la otra, la física es la misma de carne, de la carnal. Sí. Ah, la muerte. Física, carnal, No, no, espiritual. ¿Cuál es la física, otra, pastor? Física, física, espiritual espiritual. Y la y la segunda muerte. muerte segunda. Exacto, gracias, Ah, Pastor Diana. La segunda muerte o la muerte que habla Dios en Apocalipsis, que es la La separación segunda de Dios muerte. para toda la eternidad, cuando ya los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida son echados al lago de fuego que arde con Por azufre. eso es la segunda muerte. Esa es la muerte segunda, exacto, pero aquí está incluida entre las tres muertes, porque aquí estamos hablando, o sea, la muerte espiritual, recuerde que hablamos de cuando Adán y Eva pecaron y el hombre cayó en esa muerte espiritual, ¿cierto? Luego, la muerte física, o sea, es como cuando el apóstol Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa muerte es solucionada por la resurrección, por cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Entonces, está esa muerte cuando Adán y Eva pecaron, que esa es la muerte espiritual. Está la muerte física, que es la muerte del cuerpo normal, cuando morimos naturalmente. Y luego está, pudiéramos decirle también la muerte del juicio, que las personas que no aceptaron a Jesús como el Señor y Salvador, podríamos decir que mueren eternamente al estar separados de Dios por toda la eternidad, o ser echados al lago de fuego, como la Biblia también lo llama, la muerte segunda. pastor. O sea, lo que yo Dime. entiendo de la segunda muerte es la muerte espiritual es la muerte cuando la persona, pues ahora mismo está muerta Está muerta en prácticamente. sus delitos y En sus pecados. delitos y No pecados ha está conocido a muerta. Jesús. Ah, pero la muerte es ya cuando ya, como usted lo acaba de decir, ya el Señor, el juicio, ya tú vas para acá, ¿no? Ahí se refiere. Ahí es donde La muerte dice eterna. la Ajá, ok, muerte eterna. ok. Amén. La muerte eterna. Ajá. Muy bien. ¿Qué es arrepentimiento, Pastora Diana? Pastora, no la estamos escuchando. Bueno, ya. Ahora sí. O sea, el arrepentimiento es em, el reconocer la condición de pecado, ¿sí? Amén. Pero no es solo reconocerla, sino que eso implica como un cambio, Amén. es es como la conversión, ¿sí? O sea, Amén. implica un cambio total, como en la dirección de vida, digámoslo así. O sea, no es solo como la tristeza por el pecado, sino que esa tristeza lleva realmente a un cambio. Cambio de vida. Amén, Pastora. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Y qué es la justificación, Minerva? Minerva, Barcas Negras. ¿Dónde andas, Minerva? Hello. Muy bien. Entonces la justificación básicamente es lo que hace el Señor por medio de la cruz o sea, la Es justificación declararnos justos, porque al nosotros, declarar o sea, somos justos, pero por Él, porque por Él, él, amén, a través del sacrificio, se puede decir que Él aplacó la ira de Dios que debía haber caído sobre nosotros por el pecado. Entonces, amén, esa es la justificación que Él hace, ¿sí? O sea, Él paga amén, por nosotros lo que nosotros debíamos haber pagado. amén, pastora, amén, amén, gratuitamente y somos justificados por